Bueno, como recordarán, la clase que tuvimos antes de llevar a cabo el conversatorio sobre el valor social, abordamos lo relacionado a la evolución de la evaluación documental o de la valoración documental en específico, abordando los conceptos de la micro hacia la macrovaloración. Entonces, nos quedaron algunos elementos pendientes de estudiar ese día, entonces quise como hacer una segunda parte de esa presentación y de esa clase para terminar de ver esta materia. Además que está relacionado con los textos que ustedes han ido analizando en las últimas semanas. Entonces, bueno, como ustedes recordarán, nosotros estuvimos hablando de la micro hacia la macrovaloración y conversamos primero un poquito de los antecedentes, de las personas que influyeron en la consolidación de la macrovaloración y cuál es sus principales enunciados con respecto al valor social, a la importancia de documentar las funciones del gobierno, de las administraciones y también documentar esa interacción o esa vinculación que existe entre la ciudadanía y los gobiernos. Revisamos también que el origen se da en 1990 por Terry Cook, que es el que plantea, ¿verdad?, que los valores sociales son determinantes para la valoración y plantea el contexto funcional en el que se deben crear los documentos y bueno, hace referencia también a la función que desempeña el archivista en el marco de la valoración de documentos, específicamente con este enfoque en la macrovaloración. También revisamos la definición de Cook que plantea que la macrovaloración intenta precisar los atributos generales, las interconexiones y los puntos de especial intersección o conflicto entre los creadores de los archivos, que son las estructuras, las agencias, las personas, ¿verdad? O los productores de los documentos, las costumbres y las tendencias sociohistóricas que se refiere a las funciones, actividades, programas, procesos que desarrollan esos creadores de archivos y de documentos y los clientes o ciudadanos a los que afecta tanto la estructura administrativa como la función que tiene a cargo estas organizaciones. Y bueno, y que obviamente influyen directa o indirectamente, explícita o implícitamente. Esta interacción tiene lugar a través de varios procesos cuyo resultado es la creación de información, la producción de documentos y obviamente la consolidación de estos en archivos. Entonces acá vemos un gráfico donde tenemos esos productores de documentos, ¿verdad? Que son las estructuras, las agencias y las personas. Em, lo que también plantea Cook con respecto a las costumbres y las tendencias socioeconómicas, perdón, sociohistóricas, que se refiere propiamente a las funciones, actividades, procesos o programas que desarrollan esas estructuras productoras de documentos, ¿verdad? Y obviamente la interacción que existen entre estos dos con los clientes, los usuarios y los ciudadanos. Entonces, ahí tenemos, digamos, esa definición graficada con los tres, digamos, componentes que son vitales en la aplicación o la implementación de la metodología de la macrovaloración.
Luego acá teníamos también la definición del foro iberoamericano, ¿verdad? Que la define como una estrategia de evaluación archivística que analiza y determina la importancia relativa de las organizaciones, de sus funciones y del impacto en el conjunto social para establecer hipótesis que nos permitan determinar qué conservar o qué eliminar. A partir de la producción de documentos y de estas organizaciones, ¿verdad? Esa es la definición del FIET. Acá teníamos en este otro gráfico, ¿verdad? Que la macrovaloración se establece como una teoría, ¿verdad? Que tiene todos sus fundamentos teóricos. A partir de esa teoría se establece una estrategia y se establece una metodología de cómo desarrollar este proceso, ¿verdad? De la valoración de documentos que se enfoca en la macrovaloración y obviamente está compuesta también de la práctica archivística porque implica desarrollarla, aplicarla, implementarla y corresponden los subsecuentes procesos relacionados con la valoración de documentos, que son la selección y la eliminación. Entonces, obviamente que está también relacionado con esto. Habíamos visto también un poco sobre las características de la teoría de la macrovaloración que plantea que los valores sociales son los que determinan las bases de la valoración y que se centra en esa interacción entre la función, la estructura. Aquí cuando hablamos de estructura nos referimos a una organización, a una institución, puede ser pública o privada, una estructura organizativa, ¿verdad? Sea cual sean sus características. Y el ciudadano. Entonces, es esta interacción, ¿verdad? Lo que veíamos ahora en el gráfico que les mostraba a partir de la definición que plantea Cook. Otra de las características es que se centra en la valoración de la gobernanza o la gobernación. Nosotros en nuestro país conocemos más este concepto como gobernanza, las administraciones y no en el gobierno como tal. Cambia el foco inicial del estudio, es decir, que no nos enfocamos en el documento, sino en el contexto funcional en el que se crea ese documento. Y la teoría de la macrovaloración también tiene la característica que se puede aplicar a todos los soportes documentales. No es que por haber surgido en los 90 ya tiene un enfoque en los documentos electrónicos. No, no es así, ¿verdad? Se puede aplicar a cualquier soporte. Em, Hay algunas experiencias prácticas de la macrovaloración en el texto de Norma Fenoglio. Están estas referencias, ¿verdad? Hay experiencias prácticas de Canadá, de los Países Bajos, del Reino Unido, de Australia también. Entonces, ya vemos cómo lo que les decía ahora, ¿verdad? Que es una teoría que ya se ha puesto en práctica y que ha tenido muy buenos resultados y por eso ha sido como bastante bien recibida también en países como el nuestro. Hablando ya propiamente de la estrategia de la macrovaloración, esta debe ser exhaustiva. ¿A qué nos referimos con que la macrovaloración como estrategia, verdad, debe ser exhaustiva? Esto significa que nosotros debemos analizar todo el, todo
el componente estructural, ¿verdad? Con el que está relacionado la función. Entonces, por ejemplo, debemos analizar desde el ministerio, sus áreas funcionales, el sector en el que está, por ejemplo, el sector salud. Entonces, nosotros, vamos a ver, hablamos del sector salud, entonces tenemos el Ministerio de Salud, pero tenemos el INCIENSA, tenemos la Caja Costarricense del Seguro Social, tenemos otros institutos y otras organizaciones, no solo del aparato estatal, ¿verdad? Sino entidades eh, que tienen relación con el sector salud. Entonces hay que hacer como ese análisis, ¿verdad? Y por eso es que también estudiamos los contextos y el entorno de las organizaciones que nosotros estamos estudiando. Entonces, por eso les ponía esos ejemplos, ¿verdad? Desde el ministerio, el área funcional o el sector, si hay sedes o por regiones o por niveles en la estructura organizativa, ¿verdad? Entonces, esta es una... este es uno de los aspectos que son vitales de considerar dentro de la estrategia de la macrovaloración. La estrategia de la macrovaloración nos permite identificar quién es el dueño del proceso, porque a partir de quién sea el dueño de ese proceso, va a ser el competente y el responsable de la custodia de los documentos, pero no solamente de la custodia, sino del proceso de evaluación de documentos para la conservación, para las transferencias, para las eliminaciones, ¿verdad? Entonces, por eso es importante identificarlo. Y bueno, como parte de la estrategia debemos documentar por medio de informes, por medio de documentos, valga la redundancia, ¿verdad? Que nos permitan tener clara esa función del gobierno y el nivel de interacción que existe entre la ciudadanía y el funcionamiento de la administración. No es solamente hacer un análisis como yo sentarme y analizarlo, digamos, a partir de diversas fuentes y ya lo tenemos claro, no hay que documentarlo, hay que dejarlo registrado por medio de informes donde se establezca claramente esto, ¿verdad? Es parte de la estrategia. Y porque además a partir del análisis que se desarrolla con la macrovaloración, nosotros vamos, un momentito que están ingresando. Ok. La, em, no solamente es importante documentarlo porque es, digamos, como uno de los elementos de la estrategia por documentarlo, sino porque recordemos que a partir de este análisis que se hace, se elaboran, por ejemplo, las tablas de plazos de conservación o se establecen los plazos de retención. Entonces es importante tener esto como un insumo de trabajo para las siguientes etapas del proceso de evaluación de documentos. Entonces, por eso es importante dejar un registro de ese análisis, de esa identificación de funciones, de contextos, de entornos. Por eso es que utilizamos diferentes instrumentos, digamos, o se utilizan diferentes herramientas, no sé, plantillas para fichas de identificación, mapas de procesos, el mapa de series, o sea, todos estos insumos son vitales para el proceso, ¿verdad? Y debe de quedar debidamente documentado. Ok, sobre siguiendo con este tema de la macrovaloración, ¿verdad? Específicamente sobre la metodología, creo que ya esto lo habíamos conversado un poco y ustedes lo han tenido que leer en los textos que les hemos asignado. La macrovaloración, por eso es que se llama macro, ¿verdad? Porque abarca todo de los documentos creados en el país, ¿verdad? Entonces, em, cuando nosotros hacemos
aplicamos, digamos, la metodología de la macrovaloración, no podemos analizar solamente una serie documental, ¿verdad? Aislada de todo el proceso, de todas las funciones, sino que lo tenemos que vincular con ese macro proceso y ese, digamos, gran proceso que está establecido desde las administraciones, digamos. Entonces, el ejemplo del caso que creo que les comentaba, ¿verdad? El proceso de contratación administrativa, el proceso del presupuesto nacional, ¿verdad? Son grandes procesos que tienen injerencia de una u otra manera en todas las entidades de nuestro país. Entonces, por eso es que se debe analizar de arriba hacia abajo. Vamos a ver, aquí Noé dice, profe, todos los documentos producidos en el país. No sé si con esto que le estoy explicando, no sé si con este ejemplo que les puse le queda claro. Vamos a ver, no es que Noé va a hacer el análisis de todos los documentos creados en el país, por eso está entre comillas. Pero lo que busca la metodología es que se haga un análisis desde, digamos, de arriba hacia abajo. El análisis es top-down, ¿verdad? Ese es otro elemento de la metodología. Entonces voy a combinar, digamos, la explicación para, voy a hablarles de estos dos elementos para explicarlos. Entonces, vamos a ver. Se toma el todo de los documentos creados en el país porque la macrovaloración implica hacer un análisis top-down, de arriba hacia abajo. Es una perspectiva descendente. Entonces, yo no voy a analizar los documentos financiero contables de la municipalidad X sin haber analizado el proceso financiero contable desde la estructura más general que tiene el país. ¿Ok? Entonces, ¿quiénes intervienen? La Contraloría General de la República, la Asamblea Legislativa, el Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Son partes involucradas en el proceso, pero al final esos documentos financiero contables responden además eh, a un presupuesto que, digamos, al presupuesto nacional. ¿Ok? Entonces, si yo voy a aplicar macrovaloración, no es cierto que yo pueda aplicar la macrovaloración de los documentos financiero contables de la municipalidad X sin hacer este análisis que viene desde las grandes organizaciones, digamos, o desde lo que se establece en la legislación y los procedimientos que están establecidos en estas entidades que les mencioné. Entonces, por eso es que se hace top-down. ¿Qué es lo ideal? Que en nuestro país tengamos desde la Comisión Nacional de Selección y Eliminación de Documentos y desde el Archivo Nacional, análisis de macrovaloración de esto que tenga entonces injerencia en los plazos de retención que se establecen sobre los documentos en otras entidades, por ejemplo, en las municipalidades. Entonces, por eso es que está ahí como entre comillas de todos los documentos creados en el país. ¿Por qué? Porque si yo hago un análisis del presupuesto nacional como un análisis desde la macrovaloración, yo voy a identificar quién es el dueño del proceso, voy a identificar cuáles son esas interacciones, voy a identificar dónde está la serie documental completa. Y ahorita vamos a ver otros elementos. Y entonces voy a determinar quién es digamos, no necesariamente va a ser el productor, el que hizo, digamos, como no sé, el plan presupuesto, ¿verdad? Del año que viene, sino que pertenece a toda una serie documental
que tiene implicaciones en el presupuesto nacional y tal vez no es la municipalidad la que tenga que resguardar ese expediente, digamos, de manera permanente, por decirlo de alguna forma, si no tiene que ser el Ministerio de Hacienda. Y el plazo de retención entonces que establece la municipalidad es menor porque hay un expediente completo en determinada organización. Entonces, por eso es que se habla del todo, ¿verdad? Porque tenemos este análisis. No sé si con esto le aclaro, ¿no? Sí, muchas Sí, gracias, profe. con mucho gusto. Bueno, dentro de la metodología ya sabemos que se considera el valor social de los documentos, por eso es que hicimos el ejercicio con el caso de la Policía Nacional de Guatemala, ¿verdad? Para que tuviéramos como una noción de a qué nos referimos con valor social de los documentos. No es que el valor social de los documentos está exclusivamente en aspectos relacionados con los derechos humanos. Obviamente va a estar relacionado y vamos a ver dónde podemos identificar otros elementos relativos al valor social. Bueno, igual pasamos de evaluar un documento de forma individual, descontextualizada, a evaluarlos a partir de un análisis funcional que nos permite mapear todo esto que les comentaba, ¿verdad? Del todo, del top down. Ok. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta, duda o comentario o estamos claros? Todo bien, podemos seguir. Ok. La metodología entonces está compuesta por estas 5 etapas o fases. La etapa 1 y la etapa 2 están en otro color, están en color verde, justamente porque son etapas que en este punto de la carrera ustedes han desarrollado en otros cursos. Por eso es tan importante que en este curso, que cuando lleven este curso hayan pasado ya por los cursos de clasificación de documentos para tener la etapa 1 y 2 resueltas. Si no, es una locura. Entonces, en la primera etapa, lo que se hace es investigar las funciones y sus divisiones. Aquí hablamos de funciones, subfunciones, procesos, subprocesos, hasta llegar a nivel de la secuencia de las operaciones, de las actividades, para determinar la importancia y la complejidad de esa función o proceso. ¿Ok? La segunda etapa es la investigación de la estructura orgánica donde se realizan esas funciones o procesos. Entonces, por eso les digo que esas dos primeras etapas es lo que ustedes analizan, digamos, en todo el proceso de identificación archivística, que es vital, ¿verdad? Para clasificar, pero también es vital para valorar, para describir, para preservar, para todos los procesos, ¿verdad? De la gestión de documentos. ¿Ok? La tercera etapa de la metodología de la macrovaloración es la investigación de las interacciones de la función con la sociedad, con los entornos, los contextos. Ya ustedes hicieron una parte de esta investigación al identificar los contextos y los entornos que lo desarrollaron en el el primer informe de evaluación de documentos, una parte. La segunda la vamos a hacer con este segundo informe, ahorita lo vamos a conversar. La cuarta etapa o la cuarta fase de la metodología de la macro es la formulación de la hipótesis. No es una hipótesis de investigación como se formulan en la metodología de la investigación, ¿verdad? Es una hipótesis de macrovaloración en la cual, y como bien lo dice la palabra, ¿verdad? A partir de una hipótesis se identifican cuáles son los mejores documentos. Vea que están entre comillas. Porque, digamos, yo no les puedo decir a ustedes cuáles son los mejores documentos si no
sin haber pasado por este proceso, sin haber aplicado esta metodología. Entonces, la hipótesis nos permite identificar cuáles son esos mejores documentos y cuáles funciones deben ser documentadas por su interacción con la sociedad. Entonces, lo que les decía, a partir de la hipótesis, en el ejemplo que les ponía del presupuesto nacional, yo puedo determinar que los mejores documentos, porque la serie documental está completa, es auténtica, es íntegra, cumple con todos los elementos, ¿verdad?, que se requieren, está en el Ministerio de Hacienda, por ejemplo. Entonces, los documentos que están relacionados a partir de esa interacción de la función, por ejemplo, los documentos que están en las municipalidades, que están en los institutos, que están en otros ministerios, que están en las universidades, que están, ¿verdad?, relacionados con este presupuesto, no son los mejores porque no tienen todas estas características de completud y demás, de autenticidad. Ahorita vamos a verlo. Entonces, ¿cuáles son los mejores? Los del Ministerio de Hacienda, y ahí es donde se tienen que quedar. Ahí es donde se tienen que quedar permanentemente, por decirlo de alguna forma. Y entonces eso significa que el resto de entidades en sus plazos de retención van a poner plazos más por un tema de consulta, de que esté a la mano, por tener una consideración sobre un plazo precaucional, pero no los van a tener que custodiar de forma permanente o histórica, ¿ok? Entonces, como esa es la lógica de la macrovaloración, ¿verdad? Que a nivel nacional se tengan como esos procesos identificados, analizados, y que entonces tenga implicaciones en la gestión de documentos y archivos de las organizaciones, ¿verdad? Ese es como sería el ideal. Y bueno, después de que yo formulo la hipótesis, la quinta etapa es la confrontación y la confirmación de la hipótesis. Eso se realiza a partir de una evaluación funcional y de los tipos y de los documentos seleccionados, de las series documentales seleccionadas, recordando la conservación permanente o la eliminación de los documentos producidos a partir de esa función que fue estudiada y evaluada en las etapas anteriores. Ok, entonces ya acá en la etapa 5 nosotros llegamos a la microvaloración porque llegamos a revisar los documentos, analizar los documentos para confrontar y confirmar esa hipótesis, que la hipótesis surgió sin necesariamente haber visto los documentos. Por eso es una etapa más intelectual, ¿verdad? Lo que hemos conversado otras veces sobre la valoración. ¿Tienen alguna pregunta? Ok, los silencios yo los tomo como que todo bien, entonces sigo. La etapa 1 y 2 está superada, como les dije, entonces yo voy a partir de la etapa 3, que es lo relacionado con la interacción de la sociedad y las funciones. Entonces, en esta etapa son importantes la identificación de los contextos, que fue lo que ustedes desarrollaron en el primer informe de evaluación de documentos. Es necesario también determinar las interacciones existentes entre la sociedad y las funciones. Es decir, identificar esas interacciones, si los funciones, si los ciudadanos participan de una u otra manera en esas funciones y si se ven afectados o influenciados positiva o negativamente, ¿verdad? Acá cuando hablamos de a quienes afectan, no es que los afecten negativamente, ¿verdad? Sino que tienen un grado de interacción, una vinculación con el proceso o la función. En la hipótesis de macrovaloración, entonces, específicamente sobre la hipótesis, es importante, bueno, voy a detenerme un momento antes de seguir con eso. Ahorita vamos a ver ya los ejemplos de esto implementado. En esta parte de determinar las interacciones existentes, vamos a incursionar en este segundo informe de evaluación de documentos. Si ustedes vieron, hay un capítulo destinado a este apartado.
¿Ok? Propiamente de la hipótesis de la macrovaloración, igual es parte de lo que deben incorporar en este trabajo. Las hipótesis pueden ser más o menos generales o precisas y pueden involucrar varias variables. Pueden involucrar ser una o dos variables, pero en cualquier caso son solo proposiciones que están sujetas a una comprobación y una verificación de la realidad. Eso es una hipótesis, ¿verdad? Entonces, por eso es que la quinta etapa es la confrontación y la confirmación de esa hipótesis, ¿verdad? Porque nosotros vamos a proponer una hipótesis a partir de ese análisis que se ha realizado previamente. Las hipótesis no necesariamente son verdaderas. Son explicaciones tentativas porque no son los hechos en sí, ¿verdad? Los hechos yo los voy a comprobar hasta que revise los documentos, hasta que pase a la quinta etapa. En realidad no podemos probar que una hipótesis es falsa o verdadera, sino que podemos argumentar que la apoyamos o que no estamos de acuerdo con ciertos datos obtenidos de esa investigación particular. Entonces puede ser que a partir de la hipótesis que ustedes formulen después de la etapa número 5, que es la confrontación y la confirmación de esa hipótesis deba ser modificada porque tal vez la deben de rechazar. Las hipótesis se someten a prueba en la realidad aplicando un diseño de investigación, ¿verdad? Más que un diseño de investigación es un diseño metodológico, ¿verdad? Por eso tenemos una metodología que respalda de manera previa la redacción, digamos, de la hipótesis y eso se hace a partir de la recolección de datos, de la implementación de varios instrumentos, incluso instrumentos de medición y hay que obviamente hacer un análisis e interpretación de estos datos para poder plantear esa hipótesis. ¿Cuál es la utilidad de la hipótesis? Son guías para esta metodología, ¿verdad? Son guías de la investigación, tienen una función descriptiva y explicativa, nos permiten probar teorías y también sugieren teorías. La importancia de la hipótesis, podemos ver la hipótesis como un supuesto, una premisa. En la metodología de la macrovaloración, que lo que implica es una investigación cualitativa, está dada en que nos permiten decidir la o las técnicas que mejor nos permitan conocer, encontrar y producir la información que necesitamos para responder a un objeto de estudio en concreto. Entonces, nos permiten concluir o cerrar con respecto a la valoración de documentos, ¿verdad? A partir de esa hipótesis, nosotros podríamos identificar documentos innecesarios, documentos que se están generando en la organización, que no le generan valor al proceso, que son innecesarios, ¿verdad? Entonces, no solamente vamos a eliminarlos, sino, ¿verdad? Posterior a su creación, sino vamos a eliminar su producción, ¿verdad? Incluso nos puede servir para tomar decisiones con respecto a esto. Ok. ¿Cuáles son los criterios o las variables que Cook plantea para hacer la hipótesis de macrovaloración? Son todos estos elementos los que hay que analizar. Entonces, ¿cómo planteamos la hipótesis de valoración? Una hipótesis de macrovaloración la vamos a plantear a partir del análisis de estos criterios o variables, que son la normativa que regula la función, la influencia de esa función en otras funciones o procesos de la organización. Cuando yo hablo de función, hablamos de función proceso, ¿verdad? Ustedes saben,
Yo sé que ustedes lo que analizaron en el curso de clasificación de documentos fueron procesos, ¿verdad? Pero los procesos vienen de una función. ¿Ok? Entonces, acá lo planteamos como una función porque es, digamos, como tal cual se interpreta o se traduce de Cook, pero en el caso de ustedes que tienen identificados procesos, ¿verdad? Que vienen de una función, entonces acá lo vamos a manejar como función proceso dependiendo del nivel de análisis en el que estemos, ¿verdad? Bueno, la influencia de esa función con otras funciones o procesos dentro de la organización o del entorno, la cantidad de personas y de departamentos o instancias que interactúan con esa función, el presupuesto que se asigna para el desempeño de esa función, la cantidad de dependencias que responden a esa función, que están relacionadas, que generan insumos o productos a partir de eso. La primacía de la función con respecto a las demás, o sea, la jerarquía, la amplitud de la función en todas las unidades, la autonomía de esa función, lo que nos permite identificar documentos únicos, la naturaleza de la función dentro de la sociedad y el grado de aceptación de esa función por parte de la ciudadanía. Esos son los criterios que plantea Cook. Entonces ahora nosotros vamos a ver cómo podemos implementar la metodología de la macrovaloración a partir de un ejemplo. ¿Ok? Hasta aquí tienen preguntas, dudas, comentarios. ¿Está todo claro? ¿Sí? Ok. Gracias, Marta. Marta dice que está todo claro. Muy bien, entonces continuamos. Gracias, Daniel y Noé. Ok, vamos avanzando entonces. Vamos con hasta aquí. Tenemos el panorama completo con respecto a esa evolución que tuvo la valoración de documentos, ¿verdad? Que inició con un enfoque en la microvaloración hacia la macrovaloración, que es una teoría fundamentada, probada, que ha sido probada y que se ha puesto en práctica en diferentes países. Y además tenemos que es tenemos una estrategia y una metodología eh, que gira en torno a este proceso de la macrovaloración. Ok, entonces hasta ahí estamos desde el punto de vista teórico de lo que es la macrovaloración. Entonces ahora vamos a analizar estas etapas de la metodología para ver cómo la podemos implementar. Porque a veces esto puede ser como un poquito abstracto, ¿verdad? Además que las traducciones no necesariamente son como las más buenas, digamos, para... eh, ok, ¿están viendo la presentación? Sí. Esta otra. Gracias, José Daniel. Ok, gracias, Gerson. Ok, entonces vamos a continuar. Ahora vamos a analizar estos criterios que les mostraba, ¿verdad? Esos criterios para la formulación de la hipótesis y vamos a ver cómo podemos implementar la macrovaloración. Entonces, vamos a partir de un ejemplo real que ustedes conocen. Entonces, es como un poquito como más sencillo, pienso yo, de procesar, ¿verdad? Además que ustedes ya analizaron también los contextos de las entidades con las que ustedes están trabajando. Entonces, a partir de esto, nosotros podemos dar continuidad a las etapas de la macrovaloración. Entonces, bueno, acá tenemos otra vez las 5 etapas de la macrovaloración y les repito, la 1 y 2 ya ustedes las tienen, la 3 la tienen parcialmente y a partir de aquí
es donde ustedes necesitan, digamos, como por eso esta clase es importante y me disculpan si hablo mucho, pero necesitamos como terminar de ver esta materia para que puedan desarrollar de forma adecuada el proyecto en las entidades que ustedes eligieron. Entonces acá tenemos de nuevo las 5 etapas de la metodología de la macrovaloración. Vamos a ver un ejemplo de cómo podemos implementar esa metodología en una organización para hacer la macrovaloración. Entonces, bueno, nosotros, ustedes han visto, es el Archivo Nacional, ¿verdad? Este es el edificio principal, digamos, del Archivo Nacional. Entonces, vamos a partir de un ejemplo del Archivo Nacional de nuestro país. Y para poder hacer el análisis de, según lo que establece la metodología de la macrovaloración, hemos tenido que haber desarrollado el proceso de identificación archivística, hemos tenido que analizar las funciones y los procesos de la organización. Y bueno, acá tenemos un resumen de los procesos del Archivo Nacional de nuestro país. Entonces, ahí está graficado, obviamente, para efectos prácticos, ¿verdad? Pero normalmente para llegar a este punto hay una serie de instrumentos que ya ustedes conocen, hay todo un análisis de la normativa y hay todo un proceso, ¿verdad? De desarrollo de diferentes instrumentos para llegar a este punto. Entonces, bueno, acá tenemos las funciones y los procesos del Archivo Nacional que inician con la gestión de políticas archivísticas, el apoyo al Sistema Nacional de Archivos, el tratamiento ay, eso PD, ya no me acuerdo qué era, la fiscalización de la función notarial, PD, no me acuerdo qué era, PD, se me olvidó por completo. Bueno, es, o sea, indistintamente de esto, lo que necesitamos saber es que con respecto al apoyo que brinda el Sistema Nacional de, perdón, el Archivo Nacional al Sistema Nacional de Archivos, o sea, todas las instituciones que forman parte del Sistema Nacional de Archivos, está compuesta por asesorías, inspecciones, la evaluación, ¿verdad? Que es el proceso de valoración, selección y eliminación de documentos y la capacitación. Vamos a ver aquí un mensaje. Patrimonio documental, sí, sí, Daniel. Gracias. El P de patrimonio documental, que es la función que desarrolla el archivo histórico. Ajá, muchas gracias. Sí, patrimonio documental. Que es la función esta que desarrolla el archivo histórico. Ok, muy bien. Y bueno, siguiendo con estos procesos de apoyo al Sistema Nacional de Archivos que son ejecutados por el Departamento de Servicios Archivísticos Externos, vean ustedes que acá no hay nombres de departamentos. Acá son las funciones y los procesos, ¿verdad? Nos vamos a enfocar en el proceso de valoración, selección y eliminación de documentos que desarrolla el Archivo Nacional en apoyo a los archivos y entidades adscritos al Sistema Nacional de Archivos. Acá tenemos de referencia la Ley 7202, tenemos el reglamento a la Ley 7202 y tenemos este criterio del 2017 con respecto al proceso de valoración, selección y eliminación de documentos que se desarrolla en el Archivo Nacional de nuestro país. Entonces, esto lo puse para contextualizar, ¿verdad? Porque es lo que ustedes han tenido que hacer en etapas anteriores. Y, ay, perdón que me anda un mosquito aquí. Ok, entonces, eh, vamos a aplicar la metodología de la macrovaloración a partir
de la etapa 3, que es la investigación para comprender la interacción entre la sociedad y las funciones. Entonces, yo en el marco del proceso de evaluación de documentos, de valoración, selección y eliminación de documentos a cargo del Archivo Nacional, tengo que haber identificado los contextos, el contexto tecnológico, el contexto financiero, el contexto social. Entonces ahí tenemos todo lo relacionado. Bueno, no sé, en esta época, ¿verdad? El contexto de la pandemia por el COVID-19, el contexto tecnológico con respecto al documento electrónico, la transformación digital, el contexto socioeconómico, lo relacionado con los archivistas, que es el Archivo Nacional, es el ente rector del Sistema Nacional de Archivos, el tema presupuestario, los recortes presupuestarios que se han enfrentado las entidades estatales por la crisis y más fuerte con la pandemia. Entonces, bueno, todo eso son esos contextos. Entonces, acá los menciono así a la libre como elementos relacionados al contexto del Archivo Nacional y de su entorno. Y entonces también tengo que identificar las interacciones que se dan entre la sociedad, las funciones, los procesos y los documentos como parte de esta etapa de la metodología de la macro. Entonces, yo tengo que identificar las relaciones del Archivo Nacional. Entonces, por ejemplo, Archivo Nacional es una dirección general adscrita al Ministerio de Cultura. Entonces, tengo todas las relaciones con el sector cultura, no solamente con el Ministerio de Cultura, sino también con otras entidades, por ejemplo, con el Sistema Nacional de Bibliotecas, ¿verdad? Que forman parte del sector cultura. Luego, el Archivo Nacional, por sus funciones, también tiene relaciones o interacciones con el sector notarial, no solamente con la Dirección Nacional de Notariado, sino con los notarios públicos, ¿verdad? Con los abogados y todo esto relacionado con la legislación relativa a esto. Luego tiene relaciones con el aparato estatal en general, ¿verdad? Ustedes saben que todos los ministerios deben remitir sus documentos al Archivo Nacional, además les dan asesoría, etcétera, etcétera. Entonces, todo el sector académico está relacionado con la Academia de Historia, con la sección de archivística de la Universidad de Costa Rica, con CONARE, ¿verdad? Con la ciudadanía en general, ¿verdad? La ciudadanía como usuaria de ese patrimonio documental, la ciudadanía como general, digamos, como usuarios de los servicios, de los productos que ofrece el Archivo Nacional, ¿verdad? Entonces, ahí yo identifico las relaciones y obviamente debemos identificarlas. Yo no espero que ustedes solamente me pongan un gráfico en el trabajo, ¿verdad? Sino que haya un análisis que refleje una investigación con respecto a esas interacciones que hay entre las organizaciones que ustedes están estudiando, las funciones, los procesos, los documentos, em, para poder eh, tener claro el panorama con respecto a esta etapa de la metodología, para tener toda la información necesaria para esta etapa de la metodología. ¿Ok? ¿Me van captando, chicos? Con el ejemplo les va quedando claro, ¿sí? ¿No? Más o menos. Bueno, yo sigo. Vamos con la etapa 4, ¿verdad? Que es la hipótesis de la macrovaloración, la etapa 4 de la metodología. José Daniel dice que el ejemplo ayuda muchísimo. Perfecto. Qué dicha. Ok. Entonces, acá tenemos este mismo gráfico que les acabo de mostrar, ¿verdad? Con todos los criterios o las variables que plantea Cook como parte de la metodología para formular la hipótesis.
Entonces vamos a analizarlo cada uno de estos con el ejemplo, ¿verdad? Vamos a ir analizando uno a uno. Entonces, el primer criterio que plantea Cook es determinar la cantidad de normativa producto de la función. ¿Ok? ¿Por qué creen ustedes que la cantidad de normativa es relevante? Producto de la función, ¿verdad? ¿Por qué creen ustedes que es importante analizarlo para poder formular la hipótesis? Normativa producto de la función. ¿Por qué creen que es importante? Profe, porque Sí, Daniel. sería como la forma en la que, pues, legalmente se debería realizar la función, sería como el marco que la rige, como si uno no sigue las reglas, pues podría cometer por así decirlo, algo así, un delito, digo yo, ¿no? Ajá, eso está relacionado, pero vean que no es solamente la normativa que rige esa función, sino es la normativa que se produce a partir de esa función. ¿Ok? ¿Me explico? ¿Me explico con esto? Sí, profe. Ujú, ok. Sí. Vamos a ver el ejemplo. Vamos a ver acá en el chat. Sí, por la regulación, dice Marta, por la regulación, pero esto va más allá de un tema de cumplimiento, de cumplimiento, digamos, de la normativa, sino es más bien cómo la función produce normativa que deben cumplir otras entidades o otras organizaciones o otras personas. ¿Ok? Es Profe, más bien el impacto de la normativa que genera esta función. ¿Quién habló? Perdón. yo, Brigitte. Bridget, dígame. Sí, sí, o sea, me imagino que es como el análisis que se hace de toda la función para poner, digamos, criterios que deben seguir los demás y hacer, digamos, todo estandarizado. Exactamente. Ajá. Está más relacionado con lo que a partir de la función se genera desde el punto de vista normativo. Entonces lo vamos a ver en el ejemplo del proceso de valoración, selección y eliminación de documentos del Archivo Nacional. Vean, a partir de esta función o proceso se producen todas estas normas. Acá tenemos una serie de resoluciones. Resolución del 2009 sobre la vigencia administrativa legal permanente en oficina o archivo central. Resolución sobre la declaratoria de valor científico-cultural para documentos audiovisuales y gráficos. Resolución del 2009 también sobre declaratoria de valor científico-cultural para documentos audiovisuales producidos por el Archivo Nacional. Resolución relacionado con el orden jerárquico para la presentación de tablas de plazos e instrumentos y cantidad, digamos, de instrumentos que se pueden presentar por trámite. Este es del 2011. Resoluciones más recientes, 2013, 2014, sobre documentos de planificación de órganos superiores, de auditorías internas, de asesorías legales, de recursos humanos, sobre declaratoria general de documentos financieros, contables y proveedurías, sobre partituras musicales de bandas y municipalidad, de bandas nacionales y municipales, perdón, sobre filmes, videos, grabaciones y entrevistas. Vean todo lo que genera el Archivo Nacional y la Comisión Nacional de Selección y Eliminación de Documentos como producto de esa función de valoración, selección y eliminación. Ok, entonces vean que es cantidad. Acá tenemos más. Normativa producto de la función. Acá resoluciones más recientes del 2016 y 2017 sobre declaratorias de valor científico-cultural, sobre eliminación de documentos de la caja, declaratoria de documentos del sector universitario. Ahí hay una tilde de más. Ok, entonces me van captando como la idea ahí, ¿verdad? El análisis que deben hacer. Sí.
Bueno, el segundo criterio. El segundo criterio, según Cook, es que debemos determinar si hay órganos colegiados que están relacionados con la función. En el caso de la valoración, selección y eliminación de documentos, tenemos estos 3 órganos colegiados que están relacionados con esta función. La Junta Administrativa del Archivo Nacional, la Comisión Nacional de Selección y Eliminación de Documentos y los comités institucionales de selección y eliminación de documentos que deben existir en todas las entidades adscritas al Sistema Nacional de Archivos. ¿Ok? Entonces vean que son muchos. Son muchos órganos colegiados que están relacionados, que están establecidos desde la Ley 7202 del Sistema Nacional de Archivos y que están íntimamente relacionados con el proceso de evaluación de documentos. Ok, vamos con el tercer criterio. El tercer criterio dice que debemos identificar las relaciones entre los actores, unidades internas y externas que interactúan con esa función. Entonces, para llegar a poder hacer este análisis, por eso es importante que hayamos identificado en la etapa 3, en la etapa o fase 3 de la metodología, esas interacciones, ¿verdad? No solamente con unidades externas, sino también con instancias internas o departamentos, oficinas a lo interno de la organización. Entonces, si yo hago un análisis muy rápido del proceso de valoración de documentos, comunidades externas podemos tomar en cuenta las unidades administrativas de las entidades, digamos, unidades administrativas de los ministerios, de las instituciones o organizaciones adscritas al Sistema Nacional de Archivos. Unidades externas como los archivos centrales de estas instituciones, las asesorías legales o jurídicas, el Consejo Nacional de Rectores, ya a mí se me olvidaron todas las siglas. El HG, ya no me acuerdo qué era. Ya no me acuerdo qué era eso, chicos, perdón. Yo pongo siglas y después ya no me acuerdo a qué se refiere, pero bueno, a diferentes archivos históricos, ¿verdad? Unidades externas, la Dirección Nacional de Notariado, la Dirección Nacional de Notariado está relacionada con el tema de notarial, ¿verdad? Entonces, bueno, acá está todas las instancias externas que están relacionadas con el proceso de evaluación de documentos. Luego tenemos que también considerar las unidades internas al Archivo Nacional. Entonces tenemos el Departamento de Servicios Archivísticos Externos, el Departamento de Archivo Histórico, la Comisión Nacional de Notariado, la Comisión Nacional de Selección y Eliminación de Documentos, perdón, estoy con el tema de notariado en la mente. Luego la dirección general, porque el director general y la parte, digamos, administrativa de la Dirección General del Archivo Nacional también está relacionada. La Junta Administrativa del Archivo Nacional, ¿verdad? Ahí está todo la Junta Administrativa es la que hace todas estas aprobaciones y publicaciones, ¿verdad? Entonces, son unidades internas que están relacionadas. Ok. Luego, acá tenemos el otro criterio, el número 4, que es evaluar los recursos humanos, económicos y tecnológicos asignados para poder desempeñar esa función en relación con otras funciones institucionales. Entonces, yo les puedo decir, digamos, acá hay una referencia al recurso humano. Aquí no estoy hablando del recurso económico y tecnológico porque a veces es un poco más difícil de identificar si uno no está a lo interno de la organización. Y aquí aprovecho para comentarles, hace unos días uno de los chicos del curso me preguntaba que qué tanto es necesario acudir a la organización para que nos brinde información, ¿verdad? Para poder hacer esto. Obviamente que el ideal es que nosotros tengamos la información de primera mano.
Ahora con el tema de la transparencia y la rendición de cuentas, hay mucha información que está disponible en los sitios web, en los portales de transparencia, por también el tema de datos abiertos. Entonces, por ejemplo, ustedes puede ser que encuentren el presupuesto de la organización, tal vez no el de este año, pero el del año pasado. Entonces, pueden trabajar con eso, ¿verdad? Un poco como para tratar de inferir ciertos elementos que nos permitan a nosotros analizar el criterio, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en el Archivo Nacional yo puedo, digamos, sin necesidad de, de consultar mucha información a partir del portal de transparencia, y hay información sobre los recursos económicos y demás, ¿verdad? Y bueno, entonces, con respecto a al proceso de valoración, selección y eliminación de documentos, el recurso humano que se considera, en total, digamos, hay 120 funcionarios en el Archivo Nacional, pero específicamente en el Departamento de Servicios Archivísticos Externos, que es el que ofrece este servicio, que tiene a cargo, digamos, este proceso dentro de la organización, trabajan 17 personas, pero hay 3 plazas congeladas. ¿Verdad? El jefe, la secretaria. Hay 2 plazas para valoración, 3 plazas para el archivo digital, el ADN, el archivo digital nacional, y 2 personas para asesorías e inspecciones. ¿Ok? Entonces, digamos, ahí uno puede como analizar esos elementos para decir, bueno, no hay mucho recurso asignado a esta función. Se hicieron recortes presupuestarios importantes que afectan, vean que hay plazas congeladas. Bueno, ¿verdad? Entonces uno puede ir ahí como analizando ciertos elementos que nos permiten a nosotros, a partir de cierta información, tomar algún criterio sobre esto. Luego, el quinto criterio es realizar un seguimiento de los flujos de datos o de la información que está relacionado con la función. Entonces, acá es importante analizar el flujo de datos o el flujo de información, el flujo documental, tanto a lo externo como a lo interno. Entonces, por ejemplo, yo acá con el caso del Archivo Nacional podemos hablar de las solicitudes de valoración, de los informes que generan los archivistas del Departamento de Servicios Archivísticos Externos, las actas y los acuerdos de la Comisión Nacional, ¿verdad? Y además, este flujo de datos nos permite a nosotros determinar cuáles son los actores que están involucrados en este proceso también, ¿verdad? Entonces, a veces esto se puede hacer a partir de los manuales de procedimientos o de las normas, ¿verdad? Entonces, se puede, eh, digamos, de las normas técnicas o de las directrices o otras disposiciones que tengan a lo interno, sirve como para documentar y hacer esta identificación. El sexto criterio es determinar el grado de liderazgo de la función dentro del sector al que pertenece. Entonces, acá, por ejemplo, en el caso del proceso de valoración, selección y eliminación de documentos, yo no sé si ustedes han escuchado hablar un poco de esto. Em, Ustedes saben que por la ley 7202 del Sistema Nacional de Archivos, o sea, el ente rector en materia archivística es la Dirección General de Notariado, pero además, dentro del proceso de selección y eliminación de documentos, es la Comisión Nacional de Selección y Eliminación de Documentos, la única entidad, el único órgano a nivel nacional competente para declarar documentos con valor científico-cultural. Entonces, nosotros podríamos decir que el liderazgo del proceso de valoración, selección y eliminación de documentos del Archivo Nacional es muy alto, ¿verdad? Tiene un grado de liderazgo alto, pero además tenemos que considerar otros elementos. Este dictamen
el dictamen C01-2017, es un dictamen que se cuestionó mucho porque las entidades que tienen autonomía no, no deben regularse, digamos, al 100% por lo que establece la Comisión Nacional de Selección y Eliminación de Documentos y el Archivo Nacional en sí. Entonces, por eso es que aquí se plantea que antes del 2017 había un liderazgo pleno, o sea, era un liderazgo completo, ¿verdad? Pero después de este dictamen, se establece que hay liderazgo pleno en el Poder Ejecutivo, o sea, en todos los ministerios y todas las entidades del Poder Ejecutivo, y hay un liderazgo parcial en el sector descentralizado y autónomo, por ejemplo, municipalidades, la caja, las universidades, el Poder Judicial, ¿verdad? Entonces ahí hay un liderazgo parcial porque si bien es cierto, la ley 7202 lo rige, hay ciertos elementos sobre el proceso de valoración, selección y eliminación de documentos que la Comisión Nacional y el Archivo Nacional no tienen injerencia en su totalidad o de manera plena, ¿verdad? Entonces es parte de este análisis. ¿Ok? ¿Está claro, chicos? Sí, profe. Ok, gracias. Ok, vamos con el séptimo criterio. El séptimo criterio dice que debemos evaluar el grado de autonomía de la función en relación con otras instituciones. Pueden ser instituciones locales, regionales o incluso internacionales, dependiendo de la función que nosotros estemos analizando, para determinar si hay documentos únicos. Entonces acá, en el caso del proceso de valoración, selección y eliminación de documentos que desarrolla el Archivo Nacional y la Comisión Nacional de Selección y Eliminación de Documentos, se determina que tiene una función con autonomía plena, por lo que les decía ahora, ¿verdad? Que según la ley 7202 del Sistema Nacional de Archivos, este es el órgano competente, autorizado para determinar el valor científico-cultural en nuestro país y además es el ente rector. Entonces, por eso se generan todas estas resoluciones, todas estas normas y dictámenes relacionados con el proceso de valoración, selección y eliminación de documentos que es de aplicación para todo el sector, ¿verdad? Entonces, digamos, para todo el sector del sector ejecutivo, digamos, del poder ejecutivo, como les decía ahora, y parcialmente también se cumple, pero por ejemplo, las universidades deben cumplir con la resolución sobre universidades, las municipalidades deben cumplir con la resolución sobre municipalidades, entonces, y tienen una autonomía plena porque los procedimientos que ellos establezcan, las metodologías que ellos establezcan se deben cumplir, ¿verdad? Entonces, y ellos, o sea, es la única entidad a nivel estatal bueno, a nivel nacional que desarrolla este proceso. Entonces, por eso se dice que tiene autonomía plena. En el análisis que ustedes hagan, deben argumentar, no es que tienen que escribir 5 páginas, ¿verdad? Pero deben argumentar cada uno de los criterios, ¿verdad? Un párrafo, un par de párrafos que permitan argumentar, pueden hacer referencia a fuentes de información que hayan consultado. Algunas veces, bueno, en algunos casos, los estudiantes hacen el análisis de los criterios como en una tabla para ir haciendo como una lista de chequeo, ¿verdad? De que si cumple o no con ese criterio y así. Entonces, les podría ser de utilidad a ustedes si lo quisieran implementar. Y si no, ahí como en prosa. Pero a veces como con una tabla permite como sistematizar mejor la información y además a veces no demanda tanto espacio, digamos, por un tema de síntesis y demás. Ok, el octavo criterio es el
que está relacionado con que debemos establecer la influencia de la función en la institución, el gobierno y la sociedad costarricense. Entonces, en este caso del proceso de valoración, selección y eliminación de documentos, podemos hacer este análisis. Digamos, en el gobierno, 95% de las instituciones conocen las normas que ha emitido la Comisión Nacional de Selección y Eliminación de Documentos sobre valoración y selección. 66.5% de entidades del gobierno tiene tablas de plazos de conservación o valoraciones parciales aprobadas por la Comisión Nacional. Y el 57.1% de las entidades del gobierno han eliminado documentos con la aprobación de la Comisión Nacional. Entonces, yo a partir de este análisis determino que la influencia o el grado de influencia de la función en el gobierno es muy amplia, ¿verdad? En la institución también es amplia porque es un proceso de mucha importancia dentro de la organización como archivo nacional. Y en la sociedad costarricense, obviamente, que va a tener un grado de influencia porque vean que a partir de este proceso las entidades eliminan documentos, las entidades publican documentos, ¿verdad? Entonces hay como un grado de influencia bastante alto. El noveno criterio es el relacionado con la evaluación de la interacción de la función con los ciudadanos, de manera que podamos determinar si las actividades son homogéneas y repetitivas o de carácter individual y especializado. Entonces, para eso también a mí me sirve uno de los criterios anteriores, que es este flujo de datos o el flujo documental o el flujo del proceso, ¿verdad? El análisis secuencial en estos casos es muy útil también porque yo voy a poder identificar ahí qué tan repetitiva es la actividad, si es muy especializada, si se hace de forma individual, ¿verdad? Si la ciudadanía interviene en algún momento del proceso. Entonces, por ejemplo, acá yo les puse acá el ejemplo, las actas de la Comisión de Selección y Eliminación de Documentos que están disponibles, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acá hay un nivel de interacción con la ciudadanía porque las actas están publicadas. Entonces, si yo como ciudadana quiero consultar cuáles tablas de plazo se han aprobado, por ejemplo, a mí me dicen que, no sé, que un expediente, no sé, de salud lo eliminaron, ¿verdad? Entonces yo puedo, y yo consulto y me dicen, sí, se eliminó. Entonces yo puedo irme a los documentos que tiene disponible la Comisión Nacional de Selección y Eliminación de Documentos para comprobar eso, ¿verdad? Además, recuerden que en el reglamento ejecutivo del Sistema Nacional de Archivos está establecido que todas las actas de eliminación deben estar disponibles en la página web. Ahorita me parece las actas de eliminación. Bueno, obviamente debería estar también publicado las actas del Comité Institucional de Selección y Eliminación de Documentos. Entonces yo puedo ir a corroborar eso. En el caso del proceso de valoración, selección y eliminación de documentos, una prueba, digamos, o una evidencia de la interacción con la ciudadanía, por lo menos para que la información esté disponible para acceso a la ciudadanía, tenemos las actas que están disponibles. Sobre el proceso en sí, digamos, hay cosas que ustedes, bueno, yo les comenté, ¿verdad? Para el informe pasado, algunos tuvieron, digamos, como problema para accesar cierta información, no necesariamente tenían la información de primera mano por parte de las organizaciones, y si nosotros acudimos al Archivo Nacional, no es tan expedita, digamos, como la información, no es que ellos la tienen bien del todo, ¿verdad? O que tienen instrumentos súper bien desarrollados. Entonces, de ahí hay muchas cosas que se deben mejorar, ¿verdad? Pero
en sí el proceso, ¿verdad? Tiene una alta interacción porque obviamente que las decisiones que toma la Comisión Nacional de Selección y Eliminación de Documentos sobre los plazos de conservación que se establecen sobre las declaratorias de valor científico-cultural en nuestro país tiene una incidencia directa para todo el país, digamos. Acá, determinar si los ciudadanos aceptan la postura oficial, está entre comillas, ¿verdad?, de la entidad en relación con la función analizada, es como para lograr identificar qué, ¿qué percepción tiene la ciudadanía o las personas involucradas sobre el proceso? Entonces, digamos, no hablemos acá solamente de ciudadanos, ¿verdad? Como particulares, sino de personas involucradas en el proceso. Entonces, digamos, los encargados de los archivos centrales, las oficinas jurídicas, el CISED, por ejemplo, ¿verdad? Los CISED de las entidades sobre el proceso que brinda el Archivo Nacional. Entonces yo, por ejemplo, puedo ir a las redes sociales a ver comentarios. Digamos, esto es como un ejemplo, ¿verdad? No encontré nada así como muy relacionado con la Comisión Nacional de Selección y Eliminación de Documentos publicados de forma reciente. Estuve ahí como revisando rápido ahora el Facebook del Archivo Nacional, pero bueno, es un instrumento, ¿verdad? No solamente en las redes sociales, sino también de las noticias que se publican, ¿verdad? De, no sé, si hay como alguna queja, algún reclamo, ¿verdad? Uno puede como encontrar a veces información, si hay malas referencias, por ejemplo, si se publicó, no sé, ahora con todo, por ejemplo, vamos a hablar del caso del caso Cochinilla, ¿verdad? Con todo el CONAVI, el MOB, todas estas entidades. Entonces, si ustedes buscan noticias, van a encontrar los comentarios de la gente, ¿verdad? Entonces, ¿qué percepción tienen sobre esto? Obviamente va a ser súper malo, ¿verdad? En el caso del Archivo Nacional puede ser que no. Ustedes pueden preguntarles, no sé, si tienen contacto con los archivistas de las entidades que están estudiando, le pueden consultar cómo ha sido su experiencia sobre el proceso de valoración, selección y eliminación de documentos, digamos, como para yo poder hacer este análisis. Obviamente que en el caso de ustedes no es sobre el proceso de valoración, selección y eliminación de documentos, sino son las funciones o procesos muy específicas de las entidades que están analizando. Entonces pueden buscar tal vez noticias o ver en las redes sociales, no sé, los que están trabajando lo del inciensa, ¿verdad? Ahora con el tema del COVID hay un montón de información disponible. Entonces, puede servir, digamos, consultar noticias, las redes sociales como para hacerse como una idea de esas posturas, porque en este momento, no sé, hacer como una pequeñita encuesta ahí que nos contesten, ¿verdad? No sé, cosas así. Obviamente que si lo hacemos para aplicar la metodología en nuestra organización de manera profesional ya en un ámbito laboral, obviamente que hay que utilizar toda una estrategia, una metodología, no sé, para conocer la percepción de los usuarios, para conocer la percepción de la ciudadanía en relación con determinado proceso o función. Por ejemplo, no sé, como los buzones de quejas y todas esas cosas sirven para hacer este análisis. Obviamente aquí para efectos del curso lo hacemos con la información que tengamos más a la mano, ¿ok? ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta, duda o comentario? ¿Está claro cómo podemos aplicar los criterios? Los criterios de Cook, las variables de Cook para analizar los criterios y poder formular la hipótesis. Sí. Ok, los silencios positivos. Seguimos entonces con el ejemplo, la hipótesis. Siguiendo con el proceso de evaluación de documentos, ¿verdad? En nuestro país a partir del Archivo Nacional. Vean que si yo aplico la macrovaloración al proceso de evaluación de documentos en Costa Rica, esto es mucho más grande, ¿verdad? Porque
involucra todos los archivos centrales, involucra a las oficinas jurídicas, involucra a los archivistas, involucra las tablas de plazos, todo, ¿verdad? El proceso de evaluación de documentos en Costa Rica, no solamente en el Archivo Nacional, sino que tendría injerencia en todas las entidades adscritas al Sistema Nacional de Archivos que tienen tablas de plazos aprobadas, que han hecho eliminaciones de documentos porque han pasado por este proceso, ¿verdad? Entonces, vamos a formular una hipótesis de macrovaloración para determinar cuáles son los mejores documentos y cuáles funciones deben ser documentadas por su interacción con la sociedad, ¿verdad? Entonces, vamos a ver este ejemplo. A partir de todo el análisis de esos criterios, ya yo les ejemplifiqué todos los criterios o variables que plantea Cook para formular la hipótesis. A partir de entonces, ese análisis, yo formulo la hipótesis. ¿Ok? Pero antes, debemos haber desarrollado todos los pasos de la metodología de Cook, habiendo hecho un análisis top-down, de arriba hacia abajo. Tenemos que tener toda la normativa identificada y relacionada con el proceso. Tenemos que tener identificados a todos los productores, los custodios, los usuarios, todas las interacciones entre ellos del proceso. Tenemos que tener identificadas las series y los documentos producto del proceso, ¿verdad? Que todo eso lo hemos hecho. Y vamos a formular entonces una hipótesis de macrovaloración que posteriormente la vamos a confrontar. Entonces, acá, antes de ponerles el ejemplo de la hipótesis, recordemos que cuando nosotros formulamos la hipótesis de macrovaloración, la siguiente etapa implica verificar esa hipótesis. Para verificar la hipótesis, ya yo llego al nivel de microvaloración, como les decía, porque ya yo tengo que ir a ver los documentos, a consultar los documentos, a revisar los documentos, las series documentales, ¿ok? Que son producto de esta función o proceso. Cuando yo verifico la hipótesis, la confronto, la confirmo, entonces yo puedo elaborar la tabla de plazos de conservación de documentos. Puedo establecer, por consiguiente, los plazos de retención sobre esas series documentales y puedo implementar la tabla de plazos. La implemento seleccionando los documentos y aplicando la disposición final. La disposición final que puede ser una transferencia por conservación permanente o porque se debe conservar en otra etapa de archivo, o la disposición relacionada a la eliminación y por consiguiente tengo que hacer un acta de eliminación y todo lo que corresponda, ¿ok? Entonces, esto se los planteamos, ¿verdad? Como para que tengamos claro cuál es esa relación entre la macro y la micro, ¿verdad? Entonces, la hipótesis para el caso del proceso de evaluación de documentos en Costa Rica que nosotros formulamos, decimos que se van a conservar solo los documentos de los órganos colegiados relacionados con la valoración documental, porque se considera que producen, reciben y custodian los mejores documentos, igual entre comillas, y obviamente la hipótesis va a estar fundamentada y argumentada por todos estos criterios que analizamos. Entonces, ¿qué significa esta hipótesis? Que vamos a conservar solo los documentos de los órganos colegiados. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a conservar los documentos de la Junta Administrativa del Archivo Nacional, de la Comisión Nacional de Selección y Eliminación de Documentos y del CISED, que están relacionados con la valoración de documentos. Sí, esa es mi hipótesis. Porque se considera que los órganos colegiados son los que producen, reciben y custodian los mejores documentos sobre el proceso de valoración documental en Costa Rica.
Esa es la hipótesis. Y entonces yo hago este análisis, ¿verdad? Porque entonces tengo la Comisión Nacional, el CISET, ¿verdad? Lo que les decía. Tenemos la normativa, las funciones, los procesos que están regulados por todos, por la ley 7202, por los reglamentos, por las normas de control interno, por el criterio que les comentaba. Está la normativa producto de las funciones y los procesos que son las circulares, las resoluciones, instructivos, guías, las series documentales, ¿verdad? Que son las actas de sesión, los acuerdos, los expedientes de sesión, los expedientes de valoración de la Comisión Nacional de Selección y Eliminación de Documentos, igual el CISET. El CISET tiene, por ejemplo, sus manuales de procedimientos, sus identificadores, series documentales de la entidad y producen actas de sesión, acuerdos, expedientes de sesiones y expedientes de valoración. Entonces, determinamos que a partir de esta normativa, funciones y procesos, sobre la Comisión Nacional y sobre el CISET, se generan estas series documentales que son las que se van a conservar permanentemente, porque se consideran los mejores documentos. Eso significa que todos los demás documentos que se generen sobre el proceso de valoración de documentos se eliminan. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos, digamos, como a partir de la hipótesis, tenemos dos supuestos, lo que se conserva y lo que se elimina. ¿De acuerdo? ¿Estamos claros? ¿Les queda claro? Sí. Sí, Sí, profe. Daniel, perfecto, gracias. Gracias, Gerson. Ok, muy bien. Entonces, ya vamos viendo entonces qué es la hipótesis y ahora, ya teniendo claro qué es la hipótesis, cómo la formulamos, cómo la confrontamos y la confirmamos. Esta es la otra etapa, la última etapa de la metodología de la macrovaloración que ustedes también tienen que aplicar en sus proyectos. Y para poder verificar la hipótesis, ya nosotros, como les decía, llegamos al nivel de microvaloración, ¿verdad? Porque ya vamos a consultar los documentos, a buscar los documentos. Acá hago un paréntesis. Puede ser que ustedes no necesariamente tengan acceso a esa información, estoy clara, pero entonces ustedes infieren lo que puedan inferir a partir de las fuentes de información que tengan, a partir de, de los trabajos que han hecho, digamos, en esa organización, a partir de la información que tienen. Y si no, indican indican en el trabajo que no tuvieron acceso a esa información. ¿Ok? Por favor, lo indican para, digamos, como poder saber, ¿verdad? Porque esa información no está en el trabajo, porque recuerden que es como parte de lo que se califica. Entonces, para hacer un replanteamiento en los proyectos en los que esa información no esté disponible. Entonces, para yo poder verificar la hipótesis, confrontarla y confirmarla, debemos analizar las series documentales, o sea, cada uno de ustedes tiene que analizar la serie documental que les corresponde a cada uno para comprobar si esa serie cumple con estos criterios. Nosotros, para efectos del curso de evaluación de documentos, en el caso de Costa Rica, digamos, utilizamos dos grupos de criterios. Los criterios de Cook y los criterios de la Comisión Nacional de Selección y Eliminación de Documentos. Si ustedes consultan en la página del Archivo Nacional, van a tener acceso a los criterios de la Comisión Nacional con ejemplos y todo para que puedan hacer el análisis con más facilidad. Yo igual les voy a poner acá ejemplos, pero pueden consultar también los del Archivo Nacional para que se les facilite. Resulta que Cook, estos son los criterios que plantea. Cook plantea que debemos analizar si la serie documental está compuesta y es detallada.
Si la serie documental es auténtica, si es única, si tiene relación con otras series o documentos, nos dice que debemos identificar el volumen en metros lineales, en gigas, megas, teras, si estamos trabajando con documentos electrónicos o con sistemas de gestión de documentos electrónicos o con bases de datos. A eso nos referimos con el volumen. A los costos de conservación nos referimos a las implicaciones, digamos, de almacenamiento, de estantería, bueno, todo el mobiliario, deshumificadores, control de temperatura y de humedad, control de la luz, el espacio físico si alcanza, si es suficiente, ¿verdad? Todos estos costos de conservación asociados, ¿verdad? Porque esto es importante identificarlo. Si es una serie documental muy voluminosa, yo voy a tener que tomar en cuenta todo lo relacionado a los costos de conservación. Acá hablé de aspectos relacionados a soporte papel, ¿verdad? O soportes tradicionales que estén en almacén, o sea, en mobiliario, digamos, en estantería y demás. Pero también los costos de conservación están relacionados con el tema de los documentos electrónicos, ¿verdad? Migraciones, respaldos, el sistema de gestión de documentos, el sistema de preservación digital, todos estos costos de conservación que están asociados, firmas digitales, autenticación, certificados digitales, sellado de tiempo, todo lo relacionado con los costos de conservación asociados a documentos en documentos electrónicos. Luego el tema de accesibles. Ahí nosotros tenemos que analizar si son accesibles, por ejemplo, no sé, hay el caso, yo no sé si ustedes han escuchado hablar del Sanatorio Durán, me imagino que han escuchado el Sanatorio Durán, si no, lo han visitado, las instalaciones viejas, bueno, que son ruinas. Sí, han escuchado hablar del Sanatorio Durán. Sí, ok. Bueno, resulta que en el tema de accesibles hay que considerar que si la serie documental puede ser es de acceso libre o es de acceso restringido, es información confidencial. Entonces, por ejemplo, en el caso del Sanatorio Durán, están todos los expedientes, ¿verdad? De las personas que pasaron por este hospital, ¿verdad? Y resulta que como son expedientes clínicos, médicos, la información es sensible. Entonces, hay un plazo de tiempo, o sea, tienen declaratoria de valor científico-cultural, pero nadie los puede consultar después de no sé cuántos años. Entonces, ese tipo de cosas son importantes de analizarlas porque entonces si hay costos altos de conservación y es muy voluminoso, pero nadie lo puede consultar, entonces, ¿qué tan, o sea, verdad? Entonces ahí me permite a mí confirmar o rechazar esa hipótesis, ¿verdad? Si además yo veo que sí es una serie única, pero no está completa, no es auténtica porque hay documentos ahí sin firmas, sin sellos, en bolsas, o sea, no sé, ¿verdad? Cosas de ese tipo que nos permitan a nosotros determinar estos elementos. Las condiciones materiales, ¿verdad? En qué condiciones está, si está en buen estado, ¿verdad? Las exigencias legales es todo lo relacionado a esta normativa que está relacionada con la serie documental, un poco relacionado con el tema de esto del acceso, de su conformación, en el caso, digamos, como de expedientes o así, ¿verdad? Entonces, bueno, todo eso está relacionado con esto. Esos son los criterios de Cook, ¿verdad? Y además tenemos los criterios de la Comisión Nacional de Selección y Eliminación de Documentos. Como les decía, vayan a la página del Archivo Nacional y busquen el documento de los criterios, porque ahí hay muchos ejemplos y referencias, digamos, de cuándo
tiene declaratoria de valor científico cultural. Entonces, digamos, ¿por qué en Costa Rica, en nuestro caso, las profesoras decidimos que estos criterios también sean analizados? Porque si yo solo analizo los criterios de Cook, van a quedar por fuera criterios que en nuestro país son tomados en consideración. Entonces, son importantes de analizar. Entonces, acá analizar si son series documentales que están relacionadas con la protección de los derechos de los ciudadanos, ¿verdad? Si hay un tema relacionado con el tema de los derechos, no sé, por ejemplo, de cuestiones de salud, de educación, ¿verdad? Temas de ese tipo. Las coyunturas históricas relevantes, entonces ahí analizamos aspectos sociales, políticos, económicos, ambientales, naturales, entre otros. Entonces acá podemos ver algunos ejemplos de documentos que, por ejemplo, de carácter social, que sean documentos relacionados con manifestaciones o protestas, de carácter político, por ejemplo, las elecciones nacionales o municipales o, ¿verdad? Cualquier elección, ¿verdad? De carácter que esté relacionado con un tema político. El carácter económico, por ejemplo, los documentos de la quiebra del Banco Anglo, bueno, ahora con de carácter económico todo el tema de corrupción, ¿verdad? También ahí ponemos el caso, ¿verdad? De Cochinilla ahí, ¿verdad? Los documentos están relacionados con un tema económico, pero además legal, y bueno, hay un montón judicial, penal, entonces hay un montón de aspectos ahí que se consideran, pero este podría ser uno de los elementos. De carácter natural, por ejemplo, cuestiones relacionadas con el terremoto de Cinchona. De carácter ambiental, por ejemplo, la creación de un área de conservación. Más criterios de la Comisión Nacional de Selección y Eliminación de Documentos, por ejemplo, decisiones del más alto nivel jerárquico, o sea, a nivel político. Entonces, por ejemplo, documentos relacionados con decisiones de los despachos de los ministros, de las alcaldías, de los consejos municipales, de las juntas administrativas, de las juntas, ¿verdad? Administrativas en general. Documentos relacionados con la planificación y cumplimiento de funciones y competencias del Estado. Entonces, digamos, todo lo relacionado con planes estratégicos, ¿verdad? Está ahí. Ustedes esto lo pueden ir haciendo como un checklist, ¿verdad? Y una pequeña justificación con un breve argumento por qué se cumple o no con este criterio. La serie documental, ¿verdad? Eso se tiene que hacer para cada serie. La normativa jurídica, entonces ahí se analiza, ¿verdad? Si está relacionado con normas jurídicas, los documentos. Si son documentos de 1950 para atrás, tienen declaratoria de valor científico-cultural de fijo, entonces de fijo no los vamos a poder eliminar, aunque la función no sea relevante ni nada, pero ahí es un elemento de antigüedad. Documentos relacionados con finanzas públicas, entonces ahí, ¿verdad? Los documentos, por ejemplo, el Ministerio de Hacienda y demás entran dentro de esta categoría. Si es una serie documental donde se tengan personajes destacados en diferentes ámbitos a nivel nacional, entonces, no sé, personajes destacados, no sé, en deporte, en investigaciones, ahora con el tema del COVID. Hay un montón de investigadores, ¿verdad? Que están haciendo un montón de cosas en relación con este tema. Entonces ahí está relacionado. Bueno, eso está también relacionado con el tema de ciencia y tecnología, proyectos de investigación, cuestiones innovadoras. Eso está relacionado también con patentes y cuestiones de este tipo, ¿verdad? El tema de únicos, exclusividad y singularidad. Los únicos está también en el criterio, en los criterios de Cook. Yo no sé si ustedes lo vieron. Entonces, ¿cómo podemos analizar que la serie documental sea única? Desde el punto de vista exclusivo y de la singularidad. Exclusivo por su contenido
y la singularidad de la función, ¿verdad? En el ejemplo de la evaluación del Archivo Nacional, la evaluación de documentos por parte del Archivo Nacional, podemos identificar que es una función única, ¿verdad? Con respecto al proceso que solo esta entidad desarrolla, y además el contenido es exclusivo porque son la Comisión Nacional de Selección y Eliminación de Documentos aprueba las tablas de plazos, entonces ese contenido es exclusivo, ¿verdad? De la aprobación que ellos le dan. En ese ejemplo, entonces, igual se puede aplicar el análisis, ¿verdad? Para determinar si son únicos. Vamos a ver, uno de los criterios de la que analiza la Comisión Nacional es si es información complementaria y si hay variedad de la fuente. Como fuente de información. Entonces acá, por ejemplo, podemos analizar si es información complementaria como fuente alterna. Entonces, digamos, no sé si, no sé, un, un reporte, digamos, la planilla salarial, no sé. La planilla salarial resulta que es una fuente alterna a un sistema de información, y si el sistema de información se cae, no sirve, acudimos a la plantilla salarial, que es un reporte, digamos, que se genera en Excel, por ejemplo, en PDF. Ok, entonces esa es información complementaria. Si se utiliza, digamos, como fuente alterna, entonces es una condición que se analiza, o la variedad, ¿verdad? Si hay una relación con otras fuentes. Por eso también el tema de las interacciones o las relaciones con otras series documentales o con otras funciones es importante. Una vez que yo reviso y verifico directamente los documentos con estos criterios, entonces yo voy a recomendar la conservación permanente o la eliminación de documentos emanada por la función o proceso investigado y evaluado. O sea, que a partir de el chequeo del cumplimiento o no cumplimiento de estos criterios, yo verifico la hipótesis y puedo entonces confirmarla o rechazarla. Entonces, yo puedo confirmar la hipótesis que formulé o puede ser que la rechace. En caso de rechazo, tengo que replantear mi hipótesis para que sea un insumo, una herramienta, una referencia para la confección de las tablas de plazos de conservación de documentos y el resto de la aplicación del proceso de evaluación de documentos en la organización. Hasta aquí. Hablé mucho, mucho tiempo. Esta clase yo sé que es muy cansada, perdonen, pero necesitábamos ver todo esto para que ya nos quedara claro para el trabajo. No sé si tienen preguntas, si tienen dudas, comentarios, y con los ejemplos les quedó un poco más claro cómo desarrollar el trabajo. Si entendemos la metodología de la macrovaloración. Profe, yo creo que sí, digamos, ya con el ejemplo y esa explicación, o sea, se queda mucho más claro. Ok. Y yo creo que hablo como por parte de todos, para cuando uno ya está haciendo como una parte específica y se le olvida o algo así, Sí, podemos recurrir a la grabación, digamos, sí, que sí. creo que eso es como bastante importante. Sí, por eso, bueno, quise grabarla también, y José Daniel me pidió el favor de que la grabara también, y sé que es importante porque íbamos a ver todo esto y con ejemplos y todo. Entonces, creo que es como más fácil. Noé dice que todo bien, María José dice que también. Vamos a ver acá, José Daniel dice que no hay problema, más bien le agradezco la clase, la explicación, realmente ayuda mucho mejor a una mejor comprensión. Sí, igual
Ustedes han leído mucho sobre este tema, ¿verdad? Hemos suministrado muchos textos y muchas fuentes de información, pero es muy diferente ya como verlo aplicándolo, ¿verdad? Entonces, por eso esta clase es importante. Para mí era importante o sea, y yo sé que es muy larga y estoy así como en contra de todo lo que dice la Vicerrectoría de Docencia porque tenemos que dar clases de 40 minutos, pero yo sabía que hoy iba a ser imposible. Yo iba a dividir, digamos, como la clase entre esta y la próxima semana, pero ya les queda muy justo para entregar el trabajo. Entonces, por eso quise que lo viéramos todo, todo en esta clase y la otra semana como este, como para refrescar o aclarar dudas, pero lo vamos a manejar así. Vamos a ver, dice Marta que hasta el momento sí, pero que seguro conforme vamos adelantando el trabajo podrían tener dudas. Sí, claro, las dudas les van a surgir y es probable que no en todos los casos se encuentren la información, ¿verdad? Pero ahí por eso les fui como dando tips de dónde podían como encontrar alguna información. Tal vez en algunos casos se pueda como inferir y si no, recurrimos a lo que les decía, ¿verdad? Que no fue posible obtener determinada información, ustedes lo ponen ahí. Este, Melissa, sí, yo les voy a compartir por el chat de Telegram el enlace a la grabación. Más bien ya la voy a detener aquí como no hay preguntas.